Buenos días. El objetivo del video de la clase de hoy es más que nada ver cómo usamos librerías de Python para resolver problemas de inferencia estadística, ¿sí? Cómo encontrar los parámetros de un modelo que nosotros elegimos para construir. Así que vamos a ver cómo en Python armamos un modelo, cómo le incorporamos datos para obtener los parámetros, las distribuciones posteriores de los parámetros y cómo usamos ese modelo calibrado para obtener nuevas simulaciones, la posterior predictiva y hacer uso de ese modelo para contestar a fin de cuentas nuestras preguntas de interés. Entonces, un pequeño recorrido de lo que vamos a hacer. Vamos a introducir cuáles son estas librerías que vamos a usar de aquí en lo que resta del curso. Vamos a plantear un problema que queremos resolver, contestar con datos, y esa va a ser nuestra excusa para ver cómo se sigue todo el proceso de un problema de ciencia de datos, ¿sí? Elegir un modelo, hacer la inferencia con cadena de Markov, la distribución posterior de los parámetros, distribución posterior predictiva de nuevas simulaciones de mi variable de interés y cómo esos resultados se pueden usar para contestar una pregunta. Las librerías que vamos a usar en este curso para hacer todo el proceso de inferencia estadística bayesiana, aplicando el teorema de Bayes, es Bambi. ¿Sí? Bambi, que significa una interfaz para construir modelos bayesianos. Les recomiendo hacer clic en este link de acá que es donde está toda la documentación de la librería, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen alguna duda de cómo funciona determinada función, qué parámetros lleva, qué otras opciones hay, además de lo que vamos a ir mostrando a lo largo del curso, en su página web tienen toda la información. Recuerden que Bambi es la librería que usa también el libro de Martín que tenemos en la bibliografía obligatoria. El objetivo de usar esta librería es básicamente poder hacer todo en, ni siquiera te digo, pocas líneas de código, básicamente en una sola línea de código, más o menos se va a poder hacer cada paso del proceso de inferencia estadística y ustedes no tienen que preocuparse por cómo se construye en cadena de Markov, dónde están los datos, todo eso va a ser más sencillo. Por otro lado, Arbis. También recomiendo entrar porque tiene muchísimas opciones y muchísimas funciones y no todas de ellas vamos a entrar en detalle hoy a lo largo del curso y capaz alguna que otra les puede servir igual. Arbis es básicamente nuestra forma de visualizar los datos, ¿sí? Entonces, para generar gráficos que salen del problema de inferencia estadística, vamos a usar la librería Arbis. Recuerden que una librería no es más que un paquete de funciones, ¿sí? Cuando alguien dice que importa una librería en Python, lo único que está haciendo es agregar funciones ya definidas por otra persona a su Google Colab, a su código. Entonces no hay que reescribir esas funciones uno. Bueno, ¿qué vamos a resolver? Me pregunto, tal vez porque estoy haciendo algún diseño de algo, puede ser. Bueno, un sistema pluvial no pediría un retorno de 100 años, pero alguna que otra cosa, tal vez ese sistema pluvial. Quiero saber cuál es la lluvia centenaria en Cabo. Otro disparador de que se me ocurre es la típica discusión luego de una inundación, que es, no, esta lluvia fue una lluvia absolutamente excepcional y siempre hay la discusión de, por decirlo de alguna manera, tirar excusas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los datos. ¿Fue realmente una lluvia excepcional la que tuve? Bueno, para eso voy a tener que buscar datos de lluvias en Ciudad de Buenos Aires, construir un modelo de generación de datos, calibrarlo con los datos y a partir de esos parámetros ver cuál es la probabilidad de que determinada lluvia sea superada una vez cada 100 años. Bueno, ese va a ser nuestro plan. Como esta es nuestra pregunta, lo primero que hay que hacer es recopilar datos y proponer un modelo.
Datos tenemos, fuimos al Servicio Meteorológico Nacional, nos dieron 119 años de datos, donde cada día de los 119 años tenemos el dato de lluvia acumulada. Si a ustedes les recomiendo ir al Google Colab asociado a esta clase y pueden ir siguiéndolo conmigo si quieren, lo tienen subido en el campus, verán ahí que teníamos datos diarios durante 119 años y como yo quiero ver este, un problema de lluvia anual y periodo de retorno, tengo que generar un modelo de máximos anuales para tener datos independientes entre sí. ¿Eh? Esto tal vez cuando cursen hidrología lo verán con más detalle, pero un típico modelo para analizar lluvias máximas es trabajar con datos de máximos anuales y asumir que esos máximos anuales son independientes entre sí. Bueno, si yo dibujo un histograma de esos 119 años de datos que nos ofreció el Servicio Meteorológico Nacional, haciendo todo el proceso de obtener máximos anuales y limpiar todo el dataset, se genera este histograma y esta curva suavizada de probabilidad, de densidad de probabilidad. Bien, entonces ya viendo esto, se me puede ocurrir alguna idea de qué modelo de generación de datos, qué modelo de generación de datos podría haber generado este histograma de lluvia a lo largo de 119 años en la ciudad de Buenos Aires. Simplemente por simplicidad, porque no es lo más correcto, una opción posible sería decir, bueno, esto se parece más o menos a una normal. De parámetros muy sigma habrá que buscarlos. Por otro lado, simplemente para darles un ejemplo, a alguien se le puede peinar ese histograma y decir, eso se parece a una distribución gamma. No quiero entrar en detalle de qué es una distribución gamma, es una generalización de la exponencial, es una función asimétrica que toma solo valores positivos, podría ser una buena opción para la máxima lluvia diaria anual. Otras opciones puede ser el modelo de Gumbel, el modelo log normal, etc. Pero con estos dos ejemplos ya nos va a servir para mostrar cómo funciona este, este proceso de inferencia en Bambi. Entonces, ya tenemos nuestro modelo de generación de datos. Por ejemplo, el modelo normal o el modelo gamma, el que sea. Lo segundo es definir las distribuciones a priori de los parámetros. ¿Sí? Antes de ver los datos, ¿qué espero yo del valor medio y del desvío estándar? Tienen libertad plena, la única restricción es que tengan sentido, ¿sí? Y que sean distribuciones de probabilidad. No mucho más que eso. Un pequeño ejemplo es, asuman que no vi los datos, ¿sí? Yo no vi los datos y digo, bueno, ¿qué es una lluvia muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, cualquier cosa entre 100 milímetros y 200 milímetros me parece razonable. Para el valor medio, la lluvia máxima diaria típica en la ciudad de Buenos Aires, bueno, entre 100 y 200 milímetros. Entonces, si yo creo que está entre 100 y 200 milímetros, esto es 150 milímetros más menos 50. Supongamos que esto es un intervalo de confianza del 90%, entonces el desvío estándar que estoy asumiendo es 50 milímetros dividido 2, ¿sí? Recuerden que un intervalo de confianza de más o menos 90% es dos desvíos para cada lado. 94%, dos desvíos para cada lado. Y entonces esa frase y para mí una lluvia máxima anual típica es entre 100 y 200, sin haber visto los datos, ¿sí? No es que yo miré los datos, sino es mi intuición o mi conocimiento previo de este problema.
Eso me informa una distribución a priori para el parámetro valor medio, por ejemplo, una normal de valor medio 150 y desvío estándar 25. El mismo proceso puedo hacer para sigma, ¿sí? En el caso de sigma, generalmente lo que buscamos es una distribución a priori poco informativa. Y entonces buscamos una distribución a priori que en el sector de interés, ¿sí?, en los posibles valores de sigma, sea relativamente plana y asigne más o menos la misma probabilidad. En este ejercicio se adoptó una distribución exponencial de parámetro un décimo. Y con eso, más o menos, pienso yo, consigo lo que estoy buscando. Este proceso de definir distribuciones a priori es relativamente sencillo para un problema normal sin más. Van a ver que cuando, a medida que el problema es más complejo y los parámetros son más difíciles de entender, el proceso se vuelve un poco más engorroso. Pero para empezar, esta sería una idea. Entonces, ya tenemos lo que queremos hacer, un modelo normal con las distribuciones a priori que acabamos de definir para mu y sigma. Lo que nos queda es decir, bueno, lo que nos queda decir es, bueno, ¿cómo meto esto en Python? ¿Sí? Bien. Primero hay que importar la librería de Bambi. Eso lo tienen en el Google Colab. Y una vez que ya tenemos Bambi cargado, la función model, a la cual yo invito que hagan clic en este link y vean toda la información que hay. Lo que ven acá es una imagen, una captura de pantalla de lo que se obtiene en la página web, de toda la documentación de la librería. Pero bueno, la función model es aquella que construye el modelo de inferencia. Y tiene tres parámetros que son clave, además de dos datos, ¿sí? Entonces, para que el modelo quede bien indicado, tengo que indicar lo que se conoce como una fórmula y lo que se conoce como un link o función de enlace. Tenemos el modelo de generación de datos, cuál es la función de verosimilitud, que esa es la información dentro de lo que se llama family o familia, y obviamente las distribuciones a priori. Entonces, veamos cómo funciona esto. Bambi siempre trabaja en un formato donde dice que la variable que me interesa predecir, en nuestro caso las precipitaciones, tienen el formato valor medio más un error, ¿sí? O un término de error, un término secundario, que ahí está escondido todo lo demás. Entonces yo lo que ajusto es siempre, en cierta forma, el valor medio. Siempre el parámetro principal es el valor medio o una transformación de ese valor medio. Y todo lo que queda fuera de eso son los términos de error, que son los otros parámetros del modelo. Por ejemplo, el desvío estándar en una distribución normal. Y después, la función de enlace me aclara si yo estoy trabajando con el valor medio literalmente o con una transformación del valor medio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ajustar el parámetro precipitación, ¿sí? Yo quiero simular o tengo datos de lluvias, yo voy a decir que la precipitación sigue una distribución normal de parámetros mu y sigma, donde mu es una función. Y acá escribo la función para mu. Esa función para mu es la fórmula. Yo estoy diciendo que el valor medio es una constante, la constante por default se llama intercept, entonces la fórmula es precipitación, la tilde 1.
El uno automáticamente es multiplicado por una constante. Y precipitación lo que indica es que yo voy a ajustar la columna de mi dataset que se llama precipitación. Y después, fórmula por un lado, la función de enlace o el link es qué estoy realmente ajustando. Si la función que yo escribo es para el valor medio propiamente dicho, mi función de enlace es la identidad. Entonces, link la identidad. Si yo hubiese dicho, por ejemplo, que el logaritmo del valor medio es constante, la fórmula hubiese sido la misma, pero el link hubiese sido el logaritmo, porque estoy diciendo que mi fórmula aplica al logaritmo del valor medio. Esto lo seguiremos viendo a lo largo de los distintos videos. Por ahora, esta es la idea, ¿sí? Es importante que sepan que Bambi adopta cosas por default si ustedes no se lo aclaran. Una de ellas es la familia, ¿sí? La versión de verosimilitud por default es una distribución normal que también es conocida como gaussiana, Gaussian. Ahora ustedes pueden aclarar cualquier familia, pueden aclarar cualquier modelo de generación de datos. Por otro lado, cada familia tiene un link por default. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ajustar una distribución normal, por default el link es la identidad. Es decir, por default yo ajusto al valor medio y mi fórmula es para el valor medio. Pero si, por ejemplo, yo quisiese ajustar una función exponencial, ¿sí? De parámetro lambda, donde lambda es el valor medio, el link por default es el logaritmo. Es decir, la fórmula que yo escriba es para el logaritmo del valor medio. Tengan cuidado con eso y es importante, ¿sí? Porque si no, tienen que saber bien qué ecuación están escribiendo. Si ustedes usan la función de enlace por default para la familia, entonces Bambi puede adoptar distribuciones a priori por ustedes. Por ejemplo, si queremos ajustar nuestro modelo normal de lluvias, si nosotros nos aseguramos de usar el link por default, que es la identidad, yo puedo dejar que Bambi elija distribuciones a priori por mí en vez de tener que definirlo. Así que eso puede ser algo muy útil para ustedes. ¿Sí? Tienen que saber que quedan restringidos en qué tipo de función de enlace y qué tipo de fórmula usan para el parámetro principal del modelo valor medio. Bien, dicho eso, veamos realmente cómo se aplica y cómo queda nuestro código para hacer esto. Entonces, quiero ajustar el modelo normal donde digo que las lluvias de nombre precipitación siguen una distribución normal y sus parámetros son el valor medio y el desvío estándar. Yo quiero ajustar el valor medio con una función que es el valor medio es constante. Entonces, como la función que estoy escribiendo es para efectivamente el valor medio, el link va a ser la identidad. Y como mi función es simplemente una constante, yo aclaro, la fórmula va a ser uno. Y Bambi se encarga de multiplicar por por una constante a el uno. Y después recuerden
que si yo quiero ajustar precipitación, entonces la precipitación sigue una fórmula que es constante. Ese es el formato que usa, que tiene poco sentido, la verdad, para este tipo de problemas, pero para los próximos videos y las próximas clases que son de regresión va a tener más sentido. Y si recuerdan, a todos los parámetros del modelo, que son la constante intercept de la función para mu y el parámetro sigma, que es el desvío estándar de la función normal, tengo mis distribuciones a priori. Bien. Entonces, ¿cómo cargo esto en Bambi? De la siguiente manera. Primero, generan un diccionario para las distribuciones a priori, donde aclaran que la variable intercept tiene a priori, sigue a priori una distribución normal de parámetros mu y sigma. Y lo mismo hacen para el desvío estándar. ¿Sí? Sigma sigue una distribución a priori exponencial de parámetros 1/10. Entonces, con eso tienen cargadas, tienen definidas las distribuciones a priori que van a usar. Y después, ¿qué vamos a hacer? Elegimos un nombre para el modelo. Yo este modelo lo llamé Model Normal 2. Y usamos la función .model de Bambi para construir el modelo. Entonces, bmb.model, ¿y qué vamos a poner? Nuestra fórmula es lo primero que va. Precipitación tilde 1. ¿Sí? La precipitación, el valor medio de la precipitación es constante. Después vienen los datos, que son un data frame, ¿sí? Un data frame de pandas. Después viene la familia. En este caso, yo quiero ajustar una distribución normal, entonces uso la familia gaussiana. Y como hablamos antes, yo estoy ajustando el valor medio. Entonces, la función de enlace es la identidad. Yo estoy ajustando mu de x. Entonces, el enlace es la identidad. Dicho todo eso, también tengo que cargar las distribuciones a priori. Bueno, esa línea de código seguida de model.build construye el modelo de generación, el modelo de inferencia que vamos a usar. Entonces acá está cargado todo. Todo lo que está escrito ahí arriba a la derecha, ¿sí? Toda esta especificación del modelo la acabamos de incorporar con la función model. Y ahí incorporamos también dónde están los datos para hacer la inferencia, qué data frame vamos a usar para hacer la inferencia. Tengan en cuenta que precipitación es una columna del data frame, ¿sí? Bien. Como hablamos, hay varias cosas que son por default. Por ejemplo, un modelo normal tiene por default como enlace la identidad. Un modelo exponencial tiene por default por enlace la función logaritmo, es decir, ajusta el logaritmo del valor medio. Y cuando yo uso el link por default, las distribuciones a priori por default de Bambi son una buena opción, no poco informativa para los parámetros. Entonces veamos cómo se usan esas funciones por default, que van a ver que reduce mucho, en cierta manera, el tamaño de esa línea de código. Entonces, tenemos nuestro modelo, vamos a dejar que Bambi elija las distribuciones a priori.
Pero el modelo que quiero armar es exactamente el mismo, ¿sí? La única diferencia es que yo no quiero definir las distribuciones a priori, sino dejar que Bambi elija distribuciones poco informativas. Para hacer eso, tengo que asegurarme que uso el link por default, que en este caso es la identidad como vimos antes. Entonces recuerden, por un lado, que la distribución normal es la default de Bambi para la familia, así que si yo no la aclaro, el modelo es normal. Y por otro lado, que la distribución normal tiene como link por default, como función de enlace por default, la identidad. Así que si yo no la aclaro, uso la identidad. Como yo quería que use la identidad y como yo quería que sea un modelo normal, directamente no lo aclaro y fíjense cómo reduzco la construcción del modelo, ¿sí? No aclaro el enlace porque uso el default, no aclaro la familia porque uso la default y no defino prioris porque al usar todo por default puedo usar las que define Bambi, en- que son poco informativas. Para la mayoría de los modelos que hagamos en esta materia, nos va a alcanzar con las distribuciones a priori por default de Bambi. Imagínense que quiero usar un modelo que no es normal, el proceso es exactamente igual. ¿Sí? Tengo un modelo gamma de parámetros valor medio y si buscan en la documentación, el otro parámetro, una distribución gamma, es el parámetro alfa. Bien, vamos a ajustar a mu ya no como mu igual a algo, sino que la ecuación para el valor medio va a ser uno sobre mu igual a una constante. ¿Qué implica esto? Implica que la función de enlace es la inversa, ¿sí? La función de enlace es la inversa, inversa. Y que la inversa sea una constante implica que mi fórmula es precipitación tilde 1. Voy a dejar que la distribución es a priori para intercept y para alfa, que son mis dos parámetros del modelo, que Bambi haga lo que tenga que hacer. Bueno, entonces, da la casualidad, en realidad no es casualidad, lo hice a propósito para no definir distribuciones a priori, en la función de enlace por default de una distribución gamma, de una familia gamma, es la inversa. Entonces voy a poder usar las prioris de Bambi sin detalle. Fíjense, el modelo se carga exactamente igual. La única diferencia es aclarar la familia, que es el modelo que estoy usando. Si yo quiero un modelo gamma, el family pongo gamma y ya. Todo lo demás es exactamente igual. Así que, más allá que esta clase es lo primero que vamos a ver, ya literalmente pueden hacer lo que quieran con la librería BAM. Bien, hemos aprendido a construir modelos con la función .model, logrando distinguir enlace, fórmula, familia y priori si es necesario. Siempre que construyamos un modelo, recuerden que parte de la generación de un modelo es definir las priori. Si yo lo hice a mano, debiera chequear que Bambi entendió lo que le puse y que son lo que yo quería. Y si yo dejé que Bambi las tome por default, yo debiera ver qué adoptó, ¿sí? Para estar, por alguna forma, decir, estar de acuerdo con lo elegido por Bambi. Entonces veamos cómo visualizo las prioris que están en mi modelo. La función es plot priors, ¿sí?
Ustedes agarran su modelo, por ejemplo, el último modelo que creamos se llamaba Model Gamma. Bueno, Model Gamma.plot_priors grafica las distribuciones a priori de los parámetros del modelo. Si ustedes van a la documentación cliqueando el link, van a ver todas las opciones que tiene esta función. Una muy útil es HDIProb, que les grafica el intervalo de confianza que ustedes quieran para la distribución a priori. Entonces, por ejemplo, para el primer modelo que armamos, debiéramos chequear el intercept, que era básicamente el valor medio, esté en los valores que nosotros dijimos que queríamos que esté, y lo mismo para la distribución exponencial, para el desvío estándar. Entonces, por ejemplo, para el valor medio, habíamos dicho que pensábamos que el valor estaba entre 100 y 200. Bueno, con un intervalo de confianza 95%, está entre 97 y 196 con un valor medio de 150. Así que nuestra distribución a priori efectivamente es la que nosotros queríamos para el valor medio. Del mismo modo, una distribución exponencial para sigma queríamos que esté relativamente achatada en el sector donde nosotros pensamos que puede estar este desvío. Así hacemos que sea más o menos poco informativo. Bueno, en nuestro segundo modelo dejamos que Bambi haga por default esas distribuciones a priori, ¿sí? Bueno, entonces es importante ver a ver qué adoptó. Por ejemplo, para el valor medio, para el intercept, propuso una distribución normal con valor medio 90 y está entre -44 y 236. ¿Es efectivamente poco informativa? Sí, tiene todavía menos información que la que yo propuse arriba. Ahora, si yo hubiese sido un poco más inteligente en todo este proceso, yo sabría que el valor medio de la lluvia es imposible que sea negativo. Entonces, plantear como distribución a priori valores negativos para la precipitación y no tiene mucho sentido. Matemáticamente esto corre, pero no tiene mucho sentido. Entonces, yo podría mirar esto y decir, y la verdad me gustaría mejorar esta distribución a priori, y bueno, lo hago. Y lo mismo puedo hacer para la distribución gamma. Un pequeño comentario, recuerden, acá ven el intercept y el intercept va entre -4,8 y 4,8. Recuerden que el intercept es la inversa del valor medio. Entonces, 1 dividido esta distribución a priori sería la distribución del valor medio. ¿Tiene sentido esta distribución a priori? Probablemente no, ¿sí? Pero eso se los dejo a ustedes para pensarlo y discutirlo, para que vayan practicando el hecho de decir, mi distribución a priori tiene sentido o no, ¿sí? Pero bueno, construí el modelo, miré las distribuciones a priori que están adoptadas, tienen sentido. Me falta obtener las distribuciones posteriores, ¿sí? Hacer el proceso de inferencia incorporando los datos que tengo para este problema. Bueno, la función que hace eso es la función .fit. Si hacen clic, lo lleva a la documentación de la función. Acá tienen una pequeña imagen de qué se ve en la página web para que vean todos los posibles parámetros que tiene esta función. Los que más nos van a importar son tres, al menos por ahora. Por un lado, draws es cuántas simulaciones va a tener cada cadena. Y chains es cuántas cadenas voy a simular, ¿sí? En general, van a ver que por default hace 1000 simulaciones por cadena y
en chains, dice NaN, usa tantas cadenas como núcleos tiene disponibles, ¿sí? En una PC de 8 núcleos puede hacer 8 cadenas, en Google Colab hace 2. ¿Sí? Nuestra recomendación, en base a lo que recomiendan los autores más especializados, es que hagan al menos 4 cadenas. Y por otro lado, nuestra recomendación también es que en total haya al menos 8.000 simulaciones. ¿Sí? Entonces, 4 cadenas de 2.000 simulaciones cada una son 8.000 simulaciones para los parámetros. Ese es un buen número para hacer cálculo de probabilidad, para obtener bien la función de densidad, etc. Otra opción que tienen, que puede ser útil particularmente cuando están resolviendo trabajos prácticos y demás, es la opción Random Seed. ¿Sí? Porque como esto genera simulaciones, ustedes le dan correr 2 veces y va siempre distinto, ¿sí? Cada vez que cliquen va a dar distinto. La misma campana, por así decir, pero cada valorcito distinto. A la hora de verificar que están haciendo las cosas bien y demás, para que sea reproducible lo que hacen y detectar los errores, pueden setearle la aleatoriedad con Random Seed de forma tal de que dos simulaciones exactamente iguales den exactamente los mismos números. Una vez que ya resolvieron el problema, pueden sacarlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos en este Google Colab? Bueno, quería ajustar la función normal. Bueno, agarré mi modelo normal y le apliqué el método, la función .fit. 2.000 simulaciones por cadena, 4 cadenas. De esta forma lo aclaro. Y lo guardo en una nueva variable de nombre results_norm. Después van a ver que tiene results_norm adentro. Tiene, por ejemplo, datos de la posterior, los datos observados, etcétera. ¿Sí? Vamos a entrar en más detalle de qué hay ahí adentro en un ratito. Sepan que esto es cliqueable, ¿sí? Ustedes pueden ir a Google Colab, apretar donde dice posterior y ver qué hay adentro. Pero bueno, función .fit genera simulaciones de la distribución posterior por cadenas de Markov. Es importante chequear que las cadenas hayan convergido. ¿Sí? Para hacer eso tenemos dos funciones. La función plot trace, que grafica las simulaciones de la posterior y cómo convergieron las cadenas, y la función summary, estas dos de Arbis, que hace un resumencito de la simulación por cadena de Markov. Bueno, entonces cuando ustedes hacen .fit, van a ver que tarda unos segundos en hacer todas las simulaciones. Acá están todas las simulaciones. Y después, con la función plot trace de Arbis, plot trace el resultado de la inferencia que habíamos guardado, results norm, y en forma numérica de tablita, la función de Arbis summary a z.summary para results norm, les tira el gráfico este que ven acá y la tablita que ven acá. La El gráfico, ¿qué es lo que estamos buscando? Fíjense que para el parámetro intercept tengo una, dos, tres, cuatro curvas que son el histograma suavizado de las 2.000 simulaciones de cada cadena. Entonces, cuatro gráficos, uno por cadena. ¿Qué esperaría? Que las cuatro curvas sean básicamente iguales, ¿sí? Si el problema convergió, todas las cadenas me tienen que dar la misma distribución para el intercept. Lo mismo para sigma, ¿sí? Tengo cuatro cadenas, pero todas las cuatro cadenas generan más o menos el mismo histograma. Eso por un lado. Y después tengo que ver que las cadenas hayan convergido internamente y entre sí. ¿Sí? Entonces tengo que ver, acá está las simulaciones de las cadenas desde la simulación 0 hasta la 2.000.
se tiene que ver como un ruido blanco, ¿sí? Yo no puedo ver tendencias, yo no debiera ver que las cadenas están separadas, etcétera. Las cuatro cadenas tienen que verse como el mismo ruido blanco, ¿sí? En este caso se ven bien. Si yo lo quiero chequear en forma numérica, puedo mirar el coeficiente de Rubin-Hellman R hat, que recuerden tiene que dar básicamente uno, ¿sí? 1,01 es aceptable, 1,02 en un problema complicado, tiene que ser básicamente uno. En este caso, está todo bien, la cadena converge. Y entonces, como las cadenas convergieron, estamos bien. Fíjense otro dato, cuando se genera el proceso de generar simulaciones, indica cuántas divergencias hubo en el proceso. Idealmente no debiera haber ninguna. Si el problema es muy complejo, podemos llegar a charlarlo. Pero en general, si hay divergencias es porque hay algún problema en la especificación del modelo. Puede ser que las prioris no sean adecuadas, puede ser que el modelo no sea adecuado para los datos, etc. Bien, hice la inferencia con punto fit, incorporé los datos y pasé de distribuciones a priori a distribuciones posteriores para los parámetros. Bueno, veamos cómo ver esos gráficos. La función más útil para esto, y es una función que los va a seguir todo el curso, es la función plot posterior, que básicamente es una función para graficar curvas de densidad de probabilidad. Sirve para casi todo. Acá tienen, pueden hacerle clic, acá tienen lo que indica la documentación con toda la información, las variables que tiene, cuáles son por default, etcétera. Por ahora, la que vamos a usar es HDIPROB como variable adicional. Pero bueno, ¿cómo funciona esto? La función de arbit plus posterior, results norm, que es donde yo guardé las simulaciones cuando hice punto fit. Y si yo le indico el intervalo de confianza 95, porque le quiero que me indique el intervalo de confianza de 95%. Y entonces fíjense, la distribución posterior de los parámetros dice que el valor medio de este problema normal está entre 85 y 95 con un valor medio de 90. Entonces ahí tengo cuánto vale, después de ver los datos, el valor medio de este problema. Si recuerdan, mi distribución a priori decía que estaba entre 100 y 200. Bueno, con los datos pasó de una a priori de entre 100 y 200 a una posterior entre 85 y 95. Y lo mismo para el desvío estándar está entre 25 y 32 con un valor medio de 29. Y además me da toda la curva de densidad, ¿sí? Con punto summary pueden verlo en forma de tablita. Valor medio, desvío estándar del parámetro y las, el intervalo de confianza, ¿sí? Si yo quiero el intervalo de confianza 95%, tengo 2,5 a la izquierda, 97,5 a la derecha, y ahí está. Entre 85 y 95 el valor medio y el desvío estándar entre 25 y 32. Si ustedes quieren extraer esos valores, pueden usar la función HDI de Arbis. Entonces, Arbis HDI, las simulaciones, que ahora vemos qué significa todo esto de acá, y obtienen, por ejemplo, el intervalo de confianza 90%. Los dejo a ustedes para que usen esto a medida que lo necesitan. Bueno, para contestar mi pregunta, yo necesito analizar lluvias, ¿sí? Ahora tengo los parámetros del modelo lluvias, ahora necesito simular lluvias. Para simular lluvias, necesitamos utilizar la distribución posterior predictiva y para eso tenemos la función predict de Bambi, ¿sí? ¿Cómo funciona la función predict de Bambi? Les recomiendo entrar otra vez a la documentación, pero básicamente agarran su modelo,
que ya le hicieron el punto fit, entonces agarran el modelo normal que ya tienen ajustado y le hacen punto predict. Punto predict y ¿qué van a aclarar adentro? El resultado de la inferencia, que si recuerdan lo tienen en results norm. ¿Qué tipo de simulaciones quieren hacer? Acá tienen dos opciones. Pueden hacer response, que devuelve y, es decir, simula lluvias, o pueden hacer response params, response params, que es el default. Fíjense que el default es response params, donde ahí solo simula mu sigma, ¿sí? Es decir, devuelve los parámetros del modelo. Esto puede ser útil en algunos casos, por ejemplo, en el modelo gamma donde yo ajusté 1/mu. Si ustedes hacen punto .predict con response params, van a poder obtener directamente mu, en vez de 1/mu. Pero en nuestro caso, que queremos efectivamente simular lluvias, indicamos kind response. Y lo otro que vamos a aclarar es in place true. In place true significa que las nuevas simulaciones quedan guardadas en la misma variable results norm de antes. Entonces sobrescribe el archivo y le agrega simulaciones de lluvia. Después, ¿qué es lo que hace? Bueno, simula nuevos valores de lluvia y después, con la función plot ppc de Arbis, fíjense, plot ppc de la variable results norm, que es donde están guardadas las simulaciones, NumPP samples 500 grafica todas mis simulaciones de lluvia. ¿Qué es lo que hace? Genera réplicas. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos 8000 simulaciones de mu y sigma. La distribución posterior fue construida con 8000 simulaciones de mu y sigma. Bueno, para cada una de esas 8000 simulaciones genera un nuevo dataset. Entonces, si yo tenía 119 datos, ahora tengo para cada una de mis 8000 simulaciones 109 de mu y sigma, 109 simulaciones de lluvia. Y entonces, lo que tengo, cada uno de esos grupos de 119 simulaciones son réplicas de mi ensayo, porque son simulaciones del mismo tamaño del dataset para cada valor posible de mu y sigma, cada valor posible de los parámetros de mi modelo. Cada curvita azul que veo en este gráfico es el histograma de las 119 simulaciones para uno de los valores posibles de mu y sigma. La curva negra es mis datos, el histograma de mis datos, y la curva naranja es el promedio ponderado, es la posterior predictiva, es el promedio de las curvas azules, ¿sí? Si yo agarro todos mis posibles valores de mu y sigma y todas las posibles lluvias dados esos valores de mu y sigma, tengo esta curva naranja que es la posterior predictiva. Entonces, este gráfico me permite ver si mis datos observados son un resultado probable según mi modelo. Bueno, eso se los dejo para ustedes discutir. Ya tendremos clases donde hablaremos de qué tan bueno es un modelo, pero si uno mira así a simple vista, la curva naranja y la curva negra no se parecen mucho, ¿no? Así que un modelo normal no parece ser el mejor modelo para esta distribución, para estos datos. Bien.
Recuerden, guardamos las simulaciones en results none. Bueno, si ustedes van a results none después de hacer punto .predict, les aparece una nueva solapita posterior predict. Está bien, acá guardadas están las simulaciones, pero ¿cómo accedo? ¿Cómo las uso? ¿Sí? Más allá de hacer grafiquitos. Bueno, primero a mano pueden cliquear posterior y fíjense, tienen, es una matriz 3D que tiene 4 cadenas, 2000 simulaciones por cadena y 119 observaciones. Entonces, fíjense, intercept, que es uno de los parámetros del modelo, tiene 8000 datos, 4 cadenas por 2000 simulaciones. Es una matriz, donde las filas son las cadenas, 4 cadenas, y las columnas son las simulaciones por cadena, 2000 columnas. Si quiero extraer, por ejemplo, el intercept, ¿qué hago? Results none, que es el nombre de la variable. Punto posterior y el nombre de la variable que quiero extraer. En este caso, el intercept. Y después, con punto values, obtengo la matriz con toda la simulación. Puedo hacer lo mismo para el desvío estándar, etc. Y para la posterior predictiva es el mismo proceso, ¿sí? Si ustedes cliquean en posterior predictiva, acá tienen la posterior predictiva de precipitación. Lo que van a notar es que ahora es una matriz 3D, porque tienen 4 cadenas, 2000 simulaciones por cadena. Estas son las 8000 datos de Mu y sigma. Y para cada uno de esos 8000 datos de Mu y sigma, genero una réplica de mi ensayo. Como yo tenía 119 datos, genera 119 datos para cada combinación de Mu y sigma. Cada simulación de Mu y sigma. Y entonces tengo 4 por 2000 por 119 simulaciones de lluvia. ¿Cómo accedo a esos datos? Results norm, punto posterior predictive, el nombre de la variable, en este caso es la precipitación, y punto values para indicar que quieren la matriz. Y ahí tienen la matriz de 3 dimensiones. Por último, si ustedes quieren obtener los datos observados, quieren chequear con qué datos se hizo la inferencia, pueden ir a la opción Observe Data de la variable. Bueno, todo el proceso de inferencia, simulamos la distribución posterior, simulamos nuevos valores de i, en este caso lluvia. Bueno, ahora hay que usar esos resultados para contestar preguntas, ¿sí? Entonces, queríamos contestar la lluvia con un periodo de retorno de 100 años. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarro mis simulaciones de lluvia, ¿sí? Agarro mi modelo normal, que está ajustado y con fit, con la función .fit, y hice nuevas predicciones con .predict. Agarro mi nuevo modelo y extraigo las simulaciones de lluvia. Después, si quiero el periodo de retorno 100 años, significa que se supera, la probabilidad de ser superado es 10%, la probabilidad de ser menor es 90%. 99%, perdón. Entonces, yo quiero buscar el percentil 99 de la lluvia. Eso es lo que estoy buscando. Tengo 1000 maneras de hacerlo. La forma más fácil es con la función .quantil de NumPy, ¿sí? Que me calcula el cuantil. Entonces yo quiero el cuantil 99 de mis simulaciones. NP-Ravel lo que hace es agarrar mi matriz de 3 dimensiones y agruparla en una sola fila, ¿sí? Porque a fin de cuentas son simulaciones de lluvia. No me importa de qué cadena vinieron y de qué simulación dentro de la cadena vinieron. Es una lluvia y ya está. Entonces, junto toda la simulación.
Bueno, si hacen ese número con el modelo normal, da que la lluvia centenaria en Buenos Aires es 157 milímetros. Es decir, que más o menos llueve 157 milímetros o más cada 100 años. Y ahí tienen cómo graficar ese. Si quieren ver cómo grafiqué ese grafiquito de ahí, acá tienen el código. Entonces, fíjense que contestar preguntas es agarrar las simulaciones y usarlas de alguna manera. Puede ser trazar un histograma, puede ser calcular una probabilidad, puede ser calcular un valor medio, etcétera. Pero es usar las simulaciones de alguna manera. Ahora bien, este resultado, 157 milímetros, es el percentil 99 de mi modelo de generación de datos calibrado con datos. ¿Sí? No es que los datos me dicen que la lluvia centenaria es 157 milímetros, sino que es los datos utilizados dentro del modelo que yo propuse, me dice que vale 157 milímetros. Si yo usaba otro modelo, con los mismos datos obtenía otro resultado. Si yo hacía esto para el modelo gamma, el proceso es exactamente igual, literalmente lo mismo, solo que extraigo las simulaciones de haber predicho con mi modelo gamma. Entonces, lo único que cambié es que en vez de usar results norm, uso results gamma. Bueno, hacen exactamente lo mismo y ahora con este modelo la lluvia centenaria es 166 milímetros. Un poco más. Entonces, contestar una pregunta no es solo ver qué dicen los datos, porque es ver qué dicen los datos y qué dice mi modelo en realidad, qué dice mi modelo en base a los datos. Yo uso dos modelos distintos, tengo dos resultados distintos. Entonces, va a ser importante a futuro, y son lo que se verán en próximas clases, cómo elijo con cuál modelo me quedo. ¿Me quedo con el que dice 157? ¿Me quedo con el que dice 166? Bueno, habrá que ver qué modelo es mejor. Y si el modelo no solo, además de ser el mejor, es bueno. Todo eso vendrá a futuro. Pero recuerden entonces que contestar una pregunta es utilizar datos en el contexto de un modelo propuesto por nosotros. ¿Sí? No es que los datos tienen información, yo extraigo información de los datos construyendo un modelo. Bueno, ese es el resumen de esta clase. Los invito a ver el Google Colab que tiene todo el detalle y tiene prosa, ¿sí? Entonces pueden leer un poquito de qué está pasando. Y en ese Google Colab además van a encontrar un segundo ejercicio con una variable predictora discreta. Eso quedó, sí, van a ver distintos collabs, ¿sí? A lo largo en el campo. Este de lluvia, después vendrán los de los próximos videos. Y por último, si ustedes van a la página de Bambi, van a ver que tiene toda una galería de ejemplos. Entonces pueden ver distintos ejemplos resueltos por la comunidad de cómo se usa Bambi para resolver distintos problemas de regresión, de ajustar una distribución normal, una exponencial, etc. Entonces les recomiendo fuertemente que lo vean si tienen alguna duda, porque puede que aparezcan cosas que nosotros no damos y que les sirvan. Bien, con esto cerramos la clase de hoy.